Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. En nuestro capítulo de hoy revisaremos el segundo tema del libro para la conducción en Chile, uno de los temas más extensos y tal vez uno de los que te puede parecer más difíciles, porque es el tema Los principios de la conducción, donde aparece un poco de mecánica, pero no es tan difícil porque son hartos conceptos, también aparecen las leyes físicas, estos cálculos de la distancia de reacción y aparece al mismo tiempo los tipos de seguridad pasiva y activa. Vamos a hacer algo, profe, hoy para verlo de otra manera. Veámoslo al revés, vámonos a la seguridad pasiva y activa, después los cálculos, porque cada vez que hacemos un ciclo vamos innovando para que tú cuando revises el capítulo te sirva para aprender todo lo que aparece en el libro para la conducción en Chile. Entonces vamos a comenzar por el final del tema, ¿ya? Que es algo que se utiliza ahora mucho, es una buena forma de poder enfrentar distintos conceptos, distintos contenidos en los libros, etcétera, etcétera. Así que vamos con la seguridad pasiva y activa. Eso es lo último, profe, del tema. Elementos de seguridad pasiva y activa. Elementos de seguridad. Cuéntanos, profe. Obviamente el vehículo tiene elementos de seguridad, ¿cierto? Ok. Para ingresar al país tienen que tener ya obviamente cada vez más elementos de seguridad. Por ejemplo, los elementos de seguridad activa o primaria también mencionados son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro. O sea, por ejemplo, profe, ¿cuál? Los elementos que a mí me van a ayudar a tener un buen control del auto para obviamente evitar el siniestro, como por ejemplo los neumáticos. Muy Si bien. yo tengo unos buenos neumáticos, unos neumáticicos que están en buenas condiciones, voy a tener mejor adherencia a la calzada y voy a evitar un siniestro. Los frenos también, los más conocidos, frenos. Perfecto. Ya hay sistemas de seguridad activa más modernos, como ya los frenos ABS, los sistemas antiderrape, por así decirlo. Todos estos sistemas y las luces también podrían ser otro sistema de seguridad activa que me va a dar una mejor iluminación, todo para prevenir un accidente. Esa es como la misión de los elementos de seguridad activa. Perfecto, o sea, lo que evita un siniestro, lo que evita un impacto, lo que evita un accidente, si lo usamos también como sinónimo en este contexto, ¿cierto? Entonces, imagino que la seguridad pasiva o secundaria significa otra cosa. Exactamente. ¿Qué es? Ya los elementos de seguridad pasiva o secundaria, ¿Ya? en este caso son los componentes de seguridad que puede tener el vehículo que van a contribuir a evitar las consecuencias del siniestro. Ah, perfecto, que minimizan los daños en el Tratan de fondo. evitar o minimizar, en este caso reducir los daños que pueda tener una persona después de que ocurrió el siniestro. Perfecto. Ya lo como entiendo. por ejemplo, ¿Cómo cuáles? el más antiguo, el cinturón de seguridad. Claro, porque el cinturón de seguridad no evita el impacto, sino que disminuye la gravedad de ese impacto, ¿cierto? Eso es lo que hace. El cinturón de seguridad, que uno dice el más antiguo, pero al final no es tan antiguo. O sea, los vehículos son del 1900. Al principio pueden haber, yo creo que pasaron 50, 60 años sin que los cinturón. vehículos que no tenían ningún sistema de seguridad Exacto. pasiva. ¿Ya? El cinturón de seguridad, el airbag también. Ajá. El airbag, el apoyacabezas. Perfecto, Ya, lo porque mismo- todo eso en conjunto ayuda a minimizar las consecuencias de un impacto. Los vidrios del vehículo, que son vidrios de seguridad, ¿cierto? mira. No es un vidrio como, por ejemplo, el de una ventana que se quiebra y se astilla, de repente ¿Ya? queda prácticamente como una espada. Un vidrio puede quedar, ¿cierto? Una punta. Y podría cortar, Los vidrios de claro. vehículos, ustedes se dan cuenta que se desintegran en Ya. pequeñas partículas. Quizás te pueden rasguñar, ¿cierto? Pero no te van a causar una herida grave. Perfecto. Ya, entonces, eso También es seguridad pasiva. seguridad pasiva, Mira. lo que obviamente evita, en este caso, la ocurrencia, o en este caso las consecuencias, las carrocerías autodeformables. También. Ya, también son seguridad Perfecto. pasiva, porque el parachoque, ¿Y todo los esto- frenos ABS? no, ellos son seguridad Activa, activa. parte de los porque frenos ayudan a que no ocurra el siniestro. Obviamente, si yo tengo sistema de freno ABS y perdí adherencia en algún momento, perdí el control del vehículo, el sistema ABS me va a ayudar a recuperarlo. A evitar el siniestro. Sí. Perfecto, profe. Entonces, seguridad activa y pasiva, o también primaria y secundaria. Una es la que evita el siniestro, como por ejemplo frenar, tener buenos neumáticos. Y otra es la que minimiza las consecuencias del impacto. ¿Cierto? Exactamente. Perfecto, profe. Esa es la seguridad activa y pasiva. ¿Vamos a los cálculos, esto de las leyes físicas y eso? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a hablar sobre, en el libro se llama leyes físicas, ya, pero son cosas súper importantes que debemos saber para responder en el examen y para que tomemos un poco de conciencia. Primero se habla de la energía del movimiento. ¿Qué podemos decir, profe, de la energía del movimiento? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas que se desplazan en los vehículos están sujetos a las leyes físicas del movimiento Perfecto. y de sus consecuencias. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Eso es Ya. por la fuerza centrífuga.
Ajá. Ya, la fuerza centrífuga obviamente siempre va a intentar, va a llevar La fuerza centrífuga es empujar hacia afuera, cuando Hacia algo afuera. está girando, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo una curva, me empuja hacia afuera. Claro, es ¿Cierto? que ahí hay una, bueno, ahí nos vamos a meter en leyes físicas, pero se dice que la fuerza centrífuga no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos empuja hacia afuera. Ajá. No es que empuje hacia afuera, empuje en línea recta. Ah, perfecto. Eso es la fuerza centrífuga. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos realizar el viraje, te empuja en línea recta y pareciera que te está empujando hacia afuera. Perfecto. No sé si se Sí, se sí, entiende. sí, sí. Entonces, por eso se dice Continuar en incluso línea recta, que ¿cierto? esto no existe, claro, continuar en línea recta. Esa es la fuerza centrífuga. Entonces, al mover el volante del automóvil, estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin Perfecto. embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, obviamente, y no tienes fricción, pierdes en un momento la adherencia del neumático, ahí se pierde esta fuerza y ahí es donde entra la fuerza centrífuga que te tiende a llevar recto. A sacar de la calle, Sacar, en el fondo, de la este caso, calzada. de la curva que tú estabas tomando, te va a Perfecto. sacar de la curva porque quiere ir en línea recta. O sea, eso significa que en cada curva y entre más cerrada sea, tengo que disminuir la velocidad. Claro. Debería, por precaución. Deberíamos disminuir la velocidad, o sea, ¿qué aumenta en este caso la fuerza centrífuga? Eso, la velocidad, el peso también del vehículo. Perfecto. Obviamente, y si tenemos tenemos poca adherencia, también. ¿Ya? Profe, ¿qué son estas distancias, estos cálculos que todos dicen, ¿y por qué me tengo que aprender esto? La famosa distancia de detención. O sea, desde que yo como conductor, persona conductora, veo un problema, tomo la decisión de frenar y uno frena hasta que las ruedas se detienen por completo, ahí hay una distancia, ¿cierto? El vehículo no se frena en seco. Claro. Y esa distancia tiene algo que debemos aprender y calcular. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos esta distancia de detención, ¿cierto? Que es lo que se va a demorar el vehículo en detenerse mientras nosotros reaccionamos Perfecto. a lo que veamos, ¿cierto? Al obstáculo, lo que sea, más lo que se va a demorar en frenar. Mientras que desde que reaccionamos hasta que detenemos el vehículo por completo, esa es la distancia de detención. Perfecto. ¿Ya? Esta distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y distancia de frenado. Ok. ¿Ok? Son dos Entonces, distancias que se suman y ¿cuál hacen es la distancia detención. de reacción? Es desde que yo se presenta en este caso el estímulo que a mí me hace Ya. detenerme, el obstáculo, lo que vea, no sé, la luz roja. Lo un que me hace peatón. decidir frenar. Eso, desde que yo lo veo hasta que comienzo a frenar. Ahí Ya. transcurre un tiempo, que es el Perfecto. tiempo de reacción. Lo que recorre en ese tiempo es la distancia de reacción. ¿Y cuánto es ese tiempo? Aprox. Se dice que aproximadamente los conductores tienen un tiempo de reacción de 1 segundo, En promedio. en promedio, Entonces, un vehículo que va a X velocidad en un segundo avanza una cantidad de metros. una cantidad de metros. Y esa es la ¿Cierto? distancia de reacción. Que esos son los metros por segundo. O sea, Metros no hay por que enredarse. Uno lee, o sea, estudia en el vehículo kilómetros por hora, pero esas son distancias grandes, 1 kilómetro. Claro. Para altas velocidades u objetos que tienen una trayectoria menor, se habla de metros por segundo. Un ejemplo muy loco, pero una bala, por ejemplo. Eso en un ejercicio física, uno diría una bala que se traslada a tantos metros por segundo. Entonces, en un segundo el vehículo avanza. ¿Cómo yo puedo saber cuánto? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Qué dice el libro? Hay un cálculo para poder sacar ¿Ya? esa distancia, es multiplicando por 3 el primer dígito de la velocidad. Eso es aproximado, ¿cierto? Aproximado. Multiplicando por 3 el primer dígito de la velocidad, 100 más de 100, los dos primeros dígitos. Perfecto. Entonces, si yo voy a 50 kilómetros por hora, lo permitido en zona urbana, voy a 50 y se cruza, no sé, una mascota, un perrito, una persona, quien sea, y yo debo frenar de emergencia. Mientras yo veo esto, pienso y llevo el pedal, o sea, el pie del acelerador al freno, pasa un segundo, ¿cierto? Ese segundo que tú dices. Ya, ¿cuántos metros avancé? A 50 kilómetros por hora, en un segundo. Tengo que tomar el primer dígito ¿Ya? de la velocidad, que en este caso es el 5, y multiplicarlo por 3. Ya eso me da 15. ¿Qué significa el 15? Que yo avancé en ese segundo, avancé 15 metros. Aproximadamente. Aproximados, sí. Y esa es la distancia de De reacción. reacción, claro. Perfecto, ahí tengo 15 metros. 15 metros. Ya, y ahí llevé el pie al pedal del freno, pero ahí el vehículo no se detuvo. Fue el No, tiempo no que yo se me demoré en reaccionar. En reaccionar, claro. Ya, Y perfecto. desde que yo comienzo a frenar hasta que detengo el vehículo por completo, esa ya es la distancia de frenado. Que depende del vehículo. O sea, una vez que yo ya pisé el freno. Claro. ¿Cierto? Sí, claro, ahí ya depende del vehículo, El estado del vehículo, los neumáticos, la calzada, etcétera, etcétera. las condiciones climáticas, etcétera. ¿Cómo yo podría estimar esa distancia también muy aproximado para poder responder preguntas del examen teórico de Esa conducción? distancia ya es más compleja ya estimarla, ¿cierto? Pero acá nosotros recomendamos la forma más simple, Perfecto. ya en caso de una pregunta, de un examen, que es multiplicar el primer dígito, Sí, sí. tal cual como la distancia de reacción, pero multiplicarlo por 5. Aclaramos que es muy aproximado eso. Eso es muy aproximado. ¿Ya? Solo es para tener una idea. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería los mismos 50 kilómetros por hora la distancia de frenado?
tomamos el mismo 5, o sea, Ya, el perfecto. primer dígito, y lo multiplicamos por 5, serían 25 Metros metros aproximadamente. aproximadamente. O sea, el vehículo se demora 25 metros en detenerse por completo, más los 15 metros que yo me demoré en reaccionar. Claro, y esa suma da la distancia de detención. Perfecto, profe. O sea, Perfecto. 15 más 25, si yo circulo a 50 kilómetros por hora, mi distancia total de detención serán 40 metros aproximadamente. Perfecto, profe. Estaba revisando el libro y no veo que aparezca ninguna fórmula de distancia frenado, ¿cierto? No aparece ni siquiera la fórmula que consideramos más compleja, esta de multiplicar y dividir por 100, multiplicar por 180. Es que es muy complejo. Incluso se dice acá, que en esta parte cuando estamos hablando de la Ajá. energía, las leyes físicas, la fuerza centrífuga y todo esto, dice que la energía de movimiento aumenta 4 veces al aumentar al doble la velocidad. Ya que es una de las preguntas más enredadas que hay. Claro. Entonces, ¿Cierto? ¿qué quiere decir esto? Que si yo aumento la velocidad al doble, de 50 Sí, sí. a 100, obviamente mi distancia de reacción va a aumentar al doble. Eran 15, van a ser 30. Ya. En cambio, la distancia de frenado va a aumentar 4 veces. No al doble. No al doble, va a aumentar 4 veces. Eso es una de las preguntas probablemente más difíciles del examen, ¿cierto? Sí, exacto. Que me pregunten, me den el dato primero. Su distancia de detención, o sea, su distancia de reacción y de frenado, que es la de detención, es tanto. ¿Qué pasa si aumenta su velocidad al doble? Con óptimas condiciones de la calzada, los neumáticos y todo eso ya me mareó. Ya es mucha información. Entonces uno dice ya, ¿qué tengo que saber? Que la distancia de reacción cuando la velocidad va al doble, aumenta al doble. Exacto. Fácil. Pero la distancia de frenado, cuando aumenta al doble la velocidad, aumenta cuatro Cuatro veces. veces. ¿Cierto? Perfecto. Eso es lo que hay que tener clarísimo. Hay que tenerlo claro. Perfecto, profe. Esto lo hemos conversado hartas veces, se enseña mucho en las clases teóricas online de práctica test, porque hay que entrenarlo, ¿cierto? Hay que ensayarlo, es más o menos complejo. Así que, profe, vamos ahora, siguiendo al revés la revisión de este tema, a las partes del vehículo, porque aquí nos vamos a encontrar, antes de la energía y las leyes físicas, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con las luces. Eso es lo que tenemos ahí. Aparte de estos testigos, primero, profe, las luces del vehículo. ¿Qué luces debe tener reglamentariamente un vehículo? Bueno, todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos. Perfecto. Ya, eso es importante, no solamente para ver nosotros, también para que nos vean los otros conductores, para señalar maniobras, para que nos reconozcan en la oscuridad también. En este caso, así como podemos advertir al resto de determinadas situaciones o la intención de realizar una maniobra. ¿Ya? Perfecto. Entonces, los vehículos motorizados de 4 o más ruedas deben poseer las siguientes luces. En la parte delantera, 2 focos que proyecten luz alta y baja. Ya, hablando de la parte delantera, los 2 focos, esos 2 focos van a proyectar luz alta y baja. Perfecto. 2 luces de estacionamiento, que es una luz tenue, ¿cierto? Que va mayormente junto con estos focos, pero es una ampolletita pequeñita, la cola de pescado que llamamos nosotros, que es una luz de estacionamiento que se utiliza obviamente para dejar nuestro vehículo visible cuando estacionamos, pero sin gastar tanta energía, por así Perfecto. decirlo. Y 2 luces destellantes de viraje o Perfecto, intermitentes. Perfecto. Esas son las luces de un vehículo. Delantero, la parte delantera. ¿Ya? En la parte trasera deben tener 2 luces de estacionamiento también, que se encienden para marcar nuestra posición. Que ¿cierto? también se le dice primera posición, ¿cierto? Claro, la luz de Al clic, posición. El Claro. primer clic, esa luz bajita. Que Claro. cuando uno está prendiendo, a veces uno prende esa luz imaginando que son las luces bajas. Claro, y no pero es son las muy luces. apagada. Es que lo que pasa es que esas luces solamente nos hacen visibles a nosotros. Ya. Que se llama luz de posición también porque marcan nuestra posición. Y no son para encandilar a los demás. Claro, que no encandilan Ni para otros conducir. restos, ni para conducir tampoco. Por eso se llaman luz de estacionamiento. Es el No son ese triángulo rojo que la gente aprieta y que se prenden las 4 luces Esas son las estrellantes. luces de advertencia. Advertencia de peligro, de emergencia, ¿cierto? Ya, entonces tienen que tener estas 2 luces de estacionamiento, que en la parte delantera son Ajá. blancas o amarillas, en la parte trasera son rojas. Perfecto. ¿Ya? 2 luces destellantes de viraje, los intermitentes, 2 luces de retroceso, que son blancas, Perfecto. 2 luces rojas fijas, 2 luces de freno, ¿ya? Y una tercera luz de freno, que también es obligatoria en este tipo de vehículos, que va en el centro, en la parte de arriba, y la luz que ilumina la placa patente. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en la parte trasera. También hay vehículos que, por ejemplo, tienen neblineros, pero esos ya no son, o otros que tienen los señalizadores en los espejos también, pero esas son luces adicionales, no son reglamentarias. Perfecto. Mira qué interesante, profe. Como estamos viendo el tema al revés, estamos empezando a analizar el vehículo de afuera hacia adentro. Normalmente lo hacemos de adentro hacia afuera. Partimos con el motor, que es el corazón del vehículo, etc. Vimos las luces, ahora pensemos en los neumáticos.
¿qué podemos aprender o qué aparece en el libro para poder rendir el examen respecto a los neumáticos, profe? Bueno, los neumáticos es la parte del vehículo que necesita, por así decirlo, más supervisión de nosotros, Ajá. ya porque en este caso es el único punto de apoyo del vehículo en la calzada, o sea, la única parte que está apoyada en el piso son los neumáticos. Ok. ¿Ya? El agarre de los mismos aporta la seguridad necesaria para cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Ok. Tenemos que tener en cuenta los surcos de los neumáticos, estar siempre verificando que estos surcos no tengan una longitud menor a 1.6 milímetros. Ok. ¿Ya? O sea, que tiene que notarse el surco. Los recomendados son 3 milímetros, pero reglamentariamente no pueden tener menos de 1.6. Estos dibujos, estos surcos, ayudan a ir expulsando el agua, por ejemplo, cuando hay... Entonces favorecen la adherencia. Favorecen la adherencia en este tipo de condiciones, de humedad, por ejemplo, o de calles abnegadas. Estos surcos van impulsando el agua hacia los lados para que el neumático no quede con una Exacto. diferencia y con la calzada. Es muy parecido, aunque no sacan el agua, pero no sé, el tipo de calzado que uno podría utilizar para caminar en el barro, no sé, o subir un cerro, que es distinto al que puede usar para bailar ballet. Ya sea zapatillas lisas en un cerro, porrazo seguro, ¿no es cierto? Me caigo. En los neumáticos lo mismo, no pueden haber neumáticos lisos porque no tendrían adherencia. Claro. Y tendría aquaplan, deslizamiento, sería muy peligroso, Sí, ¿cierto? así es. Perfecto. Entonces, súper importante también revisar la presión de aire de los neumáticos. ¿Ya? Porque ¿Cuál si debe no ser la tenemos presión adecuada, si me lo preguntan en el examen? la que indica el fabricante. Ya, eso es algo que sirve para muchas respuestas, Sí, ¿cierto? Bien. es un comodín respuesta acá, la que indica el fabricante. ¿Cómo lo puedo saber yo? ¿Cuál es la que indica el fabricante? Ajá. En el manual o en la etiqueta que está en la columna del conductor. Bien. Yo abro mi puerta, en esta columna va a haber una etiqueta donde va a indicar cuál es la presión indicada, en este caso para mi Perfecto, neumático. profe. Perfecto. ¿Ya? Una presión de aire demasiado baja, por ejemplo, va a desgastar de manera errónea los neumáticos, y una presión demasiado alta también. Ya hay una diferencia, que cuando es muy baja se va a desgastar mayormente Los costados. los costados De de la la zona banda de rodadura. rodadura, y cuando estaba la presión muy alta, la parte Al del centro. centro. Porque estaría inflado como un huevo, ¿cierto? Claro. Sería el neumático. Exacto. Cualquiera de las dos pierde adherencia, obviamente, y puede favorecer a que las ruedas patinen, el vehículo se roncee. Acá, profesor, respecto a los neumáticos. Exacto. Vamos ahora a los frenos. ¿Viste? Ahí estamos entrando poco a poco en el auto. Los frenos. ¿Qué ocurre con los sistemas de freno? ¿Y cuáles son estos testigos, estas lucecitas que están en el tablero, ¿cierto? Que me indican algo respecto a los frenos. Claro. Bueno, el sistema de frenos permite obviamente reducir la velocidad y llegar Ajá. hasta detener el vehículo, en este caso. Por lo tanto, es importante efectuar una buena supervisión y mantención de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total de freno. Ok. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. Tenemos el freno de servicio, freno de pedal, el pedal que tenemos, ¿cierto? Que generalmente es hidráulico, funciona a través de líquido, de aceite. Perfecto. ¿Ya? Y actúa sobre las 4 ruedas. Los vehículos antiguos tienen solamente un sistema de circuito hidráulico, lo que los hace que la tubería, en este caso, si se rompe una de las tuberías, quedamos completamente sin freno, y los vehículos ya más nuevos tienen dos sistemas, dos tuberías, en caso de que una pierde, en este caso el líquido, la otra queda funcionando y no perdemos completamente los frenos. Perfecto, Y ahí también tenemos el freno de estacionamiento. Ya, su que nombre es lo el dice, yo freno creo. de mano ¿sí? también, freno de mano, que en este caso mayormente es mecánico, funciona a través de una piola, Ya. ¿ya? La forma en la que lo manipulo, cómo yo lo activo, ¿cierto? Eso es mecánico, que es que se le llama freno de mano porque yo lo tiro con la mano. No. Lo que pasa es que el freno de pedal funciona a través por los principios de Pascal, ¿cierto? Sí, Con sí. el líquido en movimiento acciona el freno. En cambio, el freno de mano es una piola. Nosotros Ya. al tirar esta piola, empuja y presiona las Presiona. ruedas. Directamente en mecánico, como Pero también ahora se pueden activar de manera con perillas más que la manilla, ¿cierto? Claro, sí. Como de manera eléctrica. Ya los vehículos más modernos tienen los frenos eléctricos también. Ya, perfecto. Pero los convencionales son frenos de mano que Freno de tiramos mano. la palanquita, ¿cierto? Ok. Y ese es mecánico, eso es directamente a través de una piola. Ok. Ya, obviamente ese freno es para inmovilizar el vehículo una vez detenido, no es para estar frenando. Con él. Con él, obviamente, no es para eso. ¿Ya? Entonces, eso sería sobre los frenos de estacionamiento, Ahí, por ejemplo, los posibles testigos, puede aparecer el testigo de error de freno ABS. Cuando no funciona el sistema freno ABS, el freno Perfecto. sigue funcionando como un freno convencional. Ya cuando hay testigo de pastillas o el testigo del freno de mano activado, que nunca deberíamos ponernos en circulación con el freno de estacionamiento o freno de mano activado. Ok, profe. ¿Qué podemos decir de la suspensión y la amortiguación?
¿De qué se trata esto? Bueno, la suspensión y amortiguación es una parte fundamental del vehículo, ¿cierto? Que hace que en todo momento los neumáticos tengan contacto con el piso. Imagínate Ya. un vehículo fuese rígido, duro así. Iríamos saltando, uno se estresaría, ¿cierto? No, Estaría cansado pasas un poquito rápido por un resalto, un lomotoro, y le haría mucho daño al ¿no? vehículo. Volaríamos, por así decirlo. claro. El vehículo en algún momento va a quedar en el aire. Perfecto. Esa es la misión de la amortiguación en este caso y de la suspensión, que el vehículo siempre mantenga contacto con el Con piso. la calzada, con el piso. Ya, obviamente, también absorber todas estas Las irregularidades, del camino y que no lo soportemos todos nosotros. Perfecto, profe. Excelente. La dirección del vehículo. Cuando alguien dice, tiene problemas de dirección. Cuando uno está aprendiendo a conducir, tal vez no conoce todos estos nombres todavía, ¿cierto? Claro. Entonces, tiene problemas de dirección. ¿Qué es eso? Bueno, la dirección es el sistema encargado de transmitir el movimiento del volante hacia las Ya. ruedas. Perfecto. ¿Ya? Para direccionarlo en la trayectoria que yo requiera. Obviamente, hay sistemas de dirección hidráulica, hay sistemas Ajá. de dirección Servoasistido. servoasistida, hidráulicamente o eléctricamente, ¿cierto? Porque si fuese mecánica Sería muy duro, súper ¿cierto? Muy difícil. muy difícil de manipular. Entonces este sistema ayuda obviamente a minimizar el esfuerzo. Ya hay que saber que la dirección se desalinea también con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecarga o cuando chocamos, muchas veces topamos muchas veces con la solera, se Perfecto. va desalineando, cuando caemos a hoyo, entonces pierde de repente su alineamiento, ya el ángulo de caída va variando. Entonces ahí hay que estar siempre atento también a realizar la alineación, porque si mi vehículo está desalineado, por todo lo que acabamos de mencionar, van a empezar a desgastarse de forma irregular los neumáticos. La alineación no es algo que todos hagamos en las mantenciones, ¿cierto? No es algo tal vez, no sé si tan común, pero muchas veces cuando ya las personas llevan un tiempo conduciendo y tengo que hacer las mantenciones. ¿Qué es eso? Cambiar el filtro de aceite, cambiar el aceite, ¿cierto? Filtro de polen, pero no siempre se hace alineación. Es muy raro. No, es ¿no? raro que la gente espera, no sé, a cambiar una pieza de la suspensión o de la dirección para hacer la alineación, Para que porque la tengan que directamente queda una rueda chueca o queda el volante chueco. Ahí, no, tenés que hacer la alineación, pero es prácticamente obligado. Pero se recomienda realizar la alineación cada cierto tiempo para que el vehículo tenga su ángulo La de caída. alineación, para que estén como deben Las ser ruedas tienen que- y transmitan la dirección según lo que yo le indico a través del volante. Ambas mirando para adelante así, Ya. pero perfectamente, y el ángulo de caída también tiene que estar completamente alineado. Y el famoso balanceo, porque la gente que está recién aprendiendo a ver que dice balanceo y también este otro tema que estamos diciendo, eso es ¿Alineación? la alineación con unas piezas metálicas, ¿o no? Que le ponen al neumático para equilibrar el peso. Es el balanceo. Ese es el Sí, balanceo. son ¿cierto? dos procedimientos distintos. Claro, Pero que los muchas veces lo venden hacen en juntos. conjunto, claro. Sí, los venden juntos, pero son dos. Alineación y balanceo. Claro, el balanceo tú lo puedes hacer a una rueda, de repente si Perfecto. la rueda está desbalanceada, vibra ya cuando, Ya. por ejemplo, las ruedas tienen más problemas de peso, hay choques, de repente tantos topones. Y eso a veces se siente a alta velocidad en la autopista, sí, ¿cierto? Ahí se vibra, nota vibra el muchísimo. volante cuando están desbalanceados los neumáticos. Bien, o sea, se sugiere hacer este tipo de mantenciones también. Acá en el libro se habla de qué son para poder entenderlo, ¿cierto? Claro. Profe, la transmisión. ¿Qué es la famosa transmisión? Este sistema es el sistema encargado de transferir el movimiento o la fuerza, la potencia que genera el motor Ya. hacia las ruedas del vehículo. O sea, la energía que el auto energía. genera, llevarla y transformarla en energía de movimiento en las ruedas. ¿no? Claro, exactamente. Perfecto, ¿Ya? esa es la transmisión. Esa es la transmisión. Hay vehículos que tienen la transmisión o tracción delantera, Ajá. ya que las ruedas en este caso motrices son las delanteras. También hay vehículos que tienen la tracción trasera y otros que ya son 4x4 que tienen tracción en las cuatro ruedas. Perfecto, Eso profe. es lo que quiere decir 4x4. Que es ¿ya? tracción en las cuatro Que ruedas. todas las ruedas tienen esa fuerza, todas las Tienen ruedas fuerza. transmiten este movimiento. Los vehículos particulares, por ejemplo, mayormente tienen tracción delantera, el eje motriz solamente son las ruedas delanteras. Perfecto. ¿Ya? Así que eso es lo que es la transmisión y se transmite a través de los cambios, ¿cierto? La palanca de cambio y el embrague se va transmitiendo la fuerza en diferentes niveles que son los cambios. Esta energía que se provoca en el motor, vamos a llegar al final del motor, ¿cierto? Se transmite a través del sistema de transmisión, pero no se utilizan todos los químicos, todo lo que se provoca en el auto y se liberan al medio ambiente, tristemente, ¿cierto? Y eso es el sistema de escape, ¿no, profe? Claro. ¿Cómo funciona? ¿Qué debo aprender? Bueno, se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan en este caso la expulsión al exterior de estos gases que sobran, por así decirlo, de la combustión. Que contaminan y que son peligrosos para los seres humanos. Sí, obviamente. Ya con el fin de, obviamente, mejorar el rendimiento del motor y su sonabilidad. Sonoridad, eso. Perfecto. Sonoridad. Profe, esto que existía antes que se llamaban los autos catalíticos, ¿ya?
que era el sello verde y todo eso que existía, ahora ya es obligación para todos los vehículos que están en el Todos país, los ¿o no? vehículos son catalíticos. El catalítico es una parte del Ajá, sistema un del catalizador, escape, ¿cierto? ¿cierto? Que el catalizador lo que hace es disminuir, o sea, trata de absorber un poquito La estos cantidad de químicos, partículas. de partículas para que ya, ya lo que nosotros expulsemos sea minimizarlo un poco. Perfecto. Aún así, igual se sigue contaminando, obviamente, pero ya los vehículos convencionales contaminaban mucho más. Parecido a lo que hay en muchas cocinas que muy poca gente usa, la famosa Claro. campana, que Exacto. tienen unos filtros también y busca un poco eso, ¿cierto? Exacto. Filtrar un poco. Profe, y si se genera esta energía, sabemos que hay que mantener el vehículo en una temperatura adecuada. Ese es el famoso sistema de refrigeración, ¿no? Refrigeración, obviamente. ¿Cómo funciona y qué debemos saber? El motor es un conjunto de piezas móviles y ¿Ya? fijas que obviamente se están moviendo a muchas revoluciones por minuto, a muchas vueltas por minuto, y esto genera fricción, metal con metal. Perfecto. ¿Cierto? Genera fricción, genera roce, y obviamente esto se sube, esta temperatura, esto genera temperatura, lo cual hay que estabilizarla. Y ese es el encargado del sistema De de refrigeración. refrigeración. La misión en este caso es enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Si me lo preguntan en el examen teórico, ¿qué debo ponerle al vehículo? ¿Agua de la llave? ¿Algún líquido en especial? ¿Qué debo usar? El líquido refrigerante, que es una mezcla de agua destilada con más un Anticongelante. anticongelante, lo que dice acá en el libro, pero mayormente esto ya lo venden preparado, la solución lista para poder... Viene listo, ¿cierto? Sí, claro, porque no es solamente agua de la llave, no es agua de la llave, ni agua simplemente. El agua de la llave le hace muy mal a los Sí, vehículos, porque ¿no? tiene mucho sarro, obviamente, de muchas Las partículas, famosas aguas duras. muchos minerales, entonces eso después va tapando Quedan los conductos por dentro. Muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Claro, Muy exactamente. parecido. Entonces tiene que ser esta parte que este líquido cuesta un poco más que hierba, por así decirlo. Tiene esta particularidades que cuesta que hierba, no se congela porque tiene anticongelante, obviamente, no crea corrosión, no se oxidan las piezas, entonces es lo ideal para el motor. Antiguamente mucha gente le echaba agua de la llave, pero después cuando iban a Todo abrir mal. los motores estaban todos carcomidos, todos llenos de sarro por dentro, los conductos todos tapados. Profe, ¿y dónde podría comprar eso? Yo sé dónde. ¿Sabes Sí, dónde? me imagino. En 65 tiendas en todo Chile, porque en Autoplanet encuentras todo lo que necesitas para tu vehículo. Imagínate, este líquido anticongelante, lo que estamos hablando ahora respecto a este segundo tema del libro de la conducción en Chile. Aceite, lo que tú requieras para tu vehículo. De verdad, es una de las tiendas más completas y tiene 65 tiendas en todo Chile. Además, en autoplanet.cl. Y si te haces cliente Autoplanet, podrás tener beneficios inigualables y entre ellos está un descuento en practicatest.cl. Así que saludamos a todo el equipo de Autoplanet e invitamos a todos a comprar aquellos accesorios que necesitan y todo lo que buscas para tu vehículo en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Excelente, profe. Entonces ahora sistema de refrigeración y nos vamos a otro sistema que es el sistema de combustible. ¿Cómo funciona? ¿Qué debo aprender? ¿Qué me pueden preguntar? El sistema de combustible, acá no aparece mucha información, solamente dice que este sistema es el encargado, obviamente, de suministrar el motor para su correcto funcionamiento, suministrar el combustible, ¿cierto? A través de la bomba de combustible, el estanque, estas son las partes del sistema de combustible, y da como algunas recomendaciones, dice que si al conducir sientes fuerte olor a combustible, debes detener el vehículo para investigar la causa del problema, así evitar el riesgo de incendio de tu vehículo. También dice que al cargar gasolina tenemos que apagar el motor, evitar inhalar los vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos ni hablar por celular. Recuerda usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo según las indicaciones del fabricante. Perfecto. No es más que nada lo que dice. También se dice que hay que tratar de llenar siempre el tanque, no estar abriendo a cada rato, porque cada vez que abrimos nosotros, este caso el estanque, se evaporan, la benzina es muy volátil, entonces se evapora mucho y vamos perdiendo benzina y vamos contaminando cada vez más. Mira, cuando comparamos el auto con el cuerpo humano, que a veces se usa para poder entender muchas de estas cosas, el sistema de combustible es como el sistema digestivo. Claro. Y si pensamos de esa manera, el ser humano tiene el sistema nervioso, que es lo más parecido en el auto del sistema eléctrico, ¿cierto? Claro. ¿De qué se trata el sistema eléctrico, profe? ¿Para qué sirve? ¿Qué debo aprender para el examen? Bueno, este sistema es el que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Recuerda, Ajá. tenemos luces, ¿cierto? Aire acondicionado, radio, etcétera. Necesita... El servo asistido también utiliza, ¿no? Si es eléctrico, sí, va Y a el utilizar. freno de mano moderno, También, eléctrico, también. obviamente, todo esto es a través de la energía eléctrica y esta energía eléctrica es producida por el alternador y almacenada en la batería.
¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda, el vehículo obviamente detenido necesita un empujón, por así decirlo, un arranque. Ese lo proporciona la batería directamente al motor de arranque. Perfecto. Una vez que arranca el motor, a través de una correa que va conectada desde el motor hasta el alternador, empieza a generar la propia energía. Ok. Ya, el alternador comienza a generar la propia energía para obviamente distribuirla al vehículo y seguir almacenando siempre la batería para mantener esta batería cargada. Es difícil a veces entender eso. Uno cuando empieza a conocer un vehículo, imagina que la batería, igual que una batería de un celular o las pilas estas que se utilizan para algunos juguetes, tal vez ya ahora es muy raro, pero hasta las linternas ahora son con USB-C. Ya, pero una batería almacena energía, ¿cierto? Claro. Que es lo que hace la batería del auto. Pero también el auto tiene algo anexo que es el famoso alternador, que es el que genera energía con el movimiento del auto. Exacto. Por eso cuando un vehículo requiere que le carguen la batería, con otro vehículo que se habla del donante y el que recepciona, ¿cierto? Siempre las personas más adultas, o no sé, con más experiencia nos dicen, déjelo encendido un rato, Claro. para que junte energía, ¿cierto? Exacto. O sea, las dos cosas son importantes. Es que mire, cuando el vehículo queda detenido, por ejemplo, yo detengo mi vehículo y lo dejo estacionado y dejo las luces Luces encendidas, que pasa después mucho. no arranca el vehículo. Exacto. No pasa eso cuando el vehículo Y no está... es porque falló el alternador está durmiendo mientras el vehículo está apagado, ¿cierto? Obviamente. ¿Por qué no pasa esto cuando yo dejo el vehículo andando? Yo puedo estar con la luz encendida todo el rato y no va a pasar porque es el alternador el que está produciendo generando energía. energía. En Mira. cambio, con el vehículo detenido, en la batería obviamente no es autónoma. La batería se va desgastando, llega a un punto que se queda sin energía y después el vehículo no va a arrancar. Mira. Y entonces la batería es clave para el arranque. Para el arranque, exactamente. Y por eso hay que usar la batería indicada por el fabricante, ojalá baterías de buena calidad, porque tienen este tema de arranque en frío, Claro, ¿cierto? sí. Las baterías más económicas tal vez, o las que no recomienda el fabricante, pueden dar problemas al partir en frío. Claro, tiene que ¿cierto? ser el amperaje correcto, todo lo Exacto. demás. Profe, el sistema de lubricación, ¿de qué se trata? Bueno, como hablábamos un rato en el sistema de refrigeración, obviamente que esta fricción, este roce de los movimientos, De los todas las metales, piezas de ¿cierto? metal, de Las distintas piezas aleaciones, móviles, ¿cierto? aparte de que generan calor, obviamente también generan fricción. Ya. Entonces no solamente hay que bajar esta temperatura, sino que también hay que lubricar estas partes. Perfecto. Y de esto se encarga el sistema de lubricación, que es el encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Mira, qué interesante. También Ya. parecido a lo que pasa con nuestro cuerpo. Mira, sí, Claro. es muy, muy similar. Y no podemos usar cualquier aceite, igual que nosotros también debemos cuidarnos con el agua y con el Claro. aceite. Mira, sí. Es Va muy, muy de la mano. Y finalmente llegamos al corazón, profe. Que al igual que en los seres humanos, es donde nace la vida, donde está todo, es la clave. Y es muy, muy importante cuidarlo. Así como hay gente que cuida su corazón y hay gente que no lo cuida, también hay gente que cuida el motor del vehículo y gente que no lo cuida. Claro. Entonces, ¿de qué se trata este corazón del Bueno, vehículo? el motor es la parte del vehículo que permite el funcionamiento de todos sus sistemas. Generalmente se sitúa en la parte delantera, Ya, perfecto. levantando el capot. Y hay otros vehículos que van en la parte trasera también, mayormente los de alta gama. Ok. Ya, para funcionar utiliza gasolina, petróleo, diésel, gas o electricidad, ya últimamente los vehículos eléctricos, ¿cierto? Dentro de un vehículo, obviamente, en el panel de instrumentos existe un elemento llamado tacómetro, el cual muestra la cantidad de revoluciones o giros, vueltas o giros, que da ¿cierto? un motor, ¿cierto? Entonces, desde ahí del motor nace toda esta energía para el movimiento del vehículo, ya a través de la combustión. RPM, ¿cierto? Las RPM son las Revoluciones por revoluciones por minuto, Son esos giros. que se ve en uno de los dos relojes principales del tablero, ¿cierto? De instrumentos. Tiene dos relojes principales. Perfecto. El izquierdo mayormente es el tacómetro y el derecho es el velocímetro. ¿Tú sabías que para el cuerpo humano también hay, no son RPM, sino que son BPM? Claro. Son BPM Sí. porque son el bit por minuto. Entonces, Exacto. cuando, no sé, alguien va a ser papá, en la ecografía salen los bits por minuto. O sea, ¿cuántos latidos hay en un minuto del bebé? Y a nosotros también nos miden cuando tenemos algún examen, ¿cierto? Entonces, Exacto. es muy parecido. Aquí están las revoluciones por minuto, Claro, los giros los del giros. Perfecto. Y toda esa información, profe, de todo lo que hemos hablado. Qué bueno hacerlo al revés, pues muy entretenido. Del sistema eléctrico, de la batería, del sistema de combustible. Todos estos sistemas de una máquina tan compleja, ¿ya? Que todos aprendemos desde cero a manejar, ¿cierto? Obviamente. ¿Dónde está toda esa información? ¿Cómo yo la puedo interpretar? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo el vehículo me informa todo esto? Ya. Ahí tenemos que, obviamente, verlo en el panel de instrumentos. Perfecto. Ya que es el medio de comunicación que tiene el vehículo en este caso para
alertarnos sobre el estado de los principales sistemas del auto. Ok. Ya, ok. por ejemplo, acá los 2 relojes grandes que tiene La mayoría de los vehículos. panel de instrumento, obviamente nos va a mostrar, en este caso, la fuerza que está generando el motor por RPM, por los Ya. giros del motor por minuto, ¿cierto? Que ese es un reloj grande que dice 1, 2, 3, Claro, 4 y al que medio es- dice por 1000. Claro, 1000, 2000, 3000, que es las vueltas que da el motor en un minuto. O sea, si Ajá. está en 1000 o Ya. en 1, el motor está dando 1000 vueltas por minuto. Perfecto. ¿Ya? Y el segundo sería el velocímetro, que es el que muestra la velocidad instantánea o el valor de la rapidez instantánea que estamos generando en nuestro vehículo nosotros. Ya, En kilómetros por hora. En kilómetros por hora. Hay 2 medios relojes más chiquititos, ¿cierto? Sí, ¿De qué se trata? Uno es el indicador de combustible, ¿Ya? ¿ya? Que muestra una E y una F, empty, full en inglés, Vacío y lleno. Ujú. Y ese obviamente nos va a mostrar qué capacidad tengo, o sea, de qué combustible tengo en el estanque, en este caso de mi vehículo, si tengo medio estanque, full. Y la autonomía, ¿cierto? Y también Si podemos llega darle a autonomía. 0, el vehículo siempre tiene una reserva, ¿no? Es que, claro, siempre tiene una luz, en este caso ámbar, ¿Ya? que es de advertencia. Que es un ¿cierto? testigo. Un testigo o una luz, ¿cierto? Que está muchas veces al lado de este reloj. Una vez que se enciende esta luz de este color ámbar, es porque ya empiezo a consumir la reserva del vehículo. Perfecto. Claro. Cuando se enciende la Cuando luz se es porque enciende, ya estoy consumiendo la reserva. La reserva que mayormente son 5 litros, 3 Ya. litros. Es una forma del vehículo de decirnos, vaya ahora a lo cargar antes combustible. posible. Vaya a cargar luego porque si no vamos a quedarnos sin combustible y nos vamos a quedar detenidos. Eso, ¿Ya? y que tiene un nombre muy feo en Chile, no lo vamos a decir, ¿cierto? Todos sabemos en el fondo que es lo que hay que evitar. Claro. Y el otro reloj pequeño también es el indicador de temperatura, como el termómetro del Que vehículo. puede estar como reloj y también como por barritas cuando son digitales, ¿cierto? Hay Claro, distintas formas. ambos pueden estar ¿Ya? por reloj o como barrita, ¿cierto? Y el de temperatura, obviamente, tiene una parte azul, ¿Ya? de frío. Arriba, al último, tiene una parte roja. Y las letras C y H, que es de cold, de a frío, y H de hot, de caliente. Perfecto. Ya, entonces ahí indica la temperatura del refrigerante, en este caso. Del líquido Ah, refrigerante. del líquido refrigerante. Del líquido mira. refrigerante, porque el líquido refrigerante es el que se está moviendo a través del motor y el radiador, que es el Perfecto, encargado de enfriar con el apoyo Ajá. del electroventilador, ¿cierto? Ir enfriando este líquido refrigerante, ir transportándolo por el mismo motor, ¿cierto? Para que vaya enfriando. Es un ciclo que va haciendo ahí. ¿Y si se perdiera el líquido refrigerante porque tiene una avería el vehículo? Lo está perdiendo. Claro, justo cayó una piedra. Sí, una vez me y pasó se a mí. rompió, Justo iba a la eso autopista, pasó una piedra, más o menos puntual tiene que haber sido, y me rompió una... Es que esa la lanzaron para romper específicamente Claro. eso. No, sí puede ser porque de repente los camiones ocurre. botan piedras de repente, camiones con materiales, y yo sentí que le pegó obviamente al que entró desde el motor ¿Ya? y empecé a sentir como un vapor raro, así algo raro. Wow. Me tiré hacia la orilla y justamente iba saliendo un chorro de líquido refrigerante. Y eso significa que el vehículo se va a Comenzó sobrecalentar. inmediatamente a subirse la temperatura Mira. porque me fui quedando sin líquido refrigerante de golpe. Y yo, menos mal, paré el vehículo inmediatamente, pedí una grúa, me fui a la casa, o sea, me fui en este caso a la empresa porque era por la empresa, y reemplazamos esta manguera que se había roto, nos costó 2.000 pesos, la reemplazamos con el mecánico allá, volvimos a rellenar de líquido refrigerante y no pasó nada. Excelente. Quizás si yo no me hubiese dado cuenta, o no hubiese estado pendiente a los testigos de darme cuenta que se está subiendo la temperatura, llega al punto que el motor se funde, llega a una temperatura que ya los metales no resisten Y se parten la culata y la tuercen, cosa. Y todo es carísimo, ¿cierto? Sí, es que ahí hay que hacer motor de nuevo prácticamente. Mira. Ya, Súper así complicado. que ¿Te das cuenta que es muy parecido al cuerpo humano? Si tú Claro. estás haciendo ejercicio y te deshidratas, ¿cierto? Claro. Entra en una zona peligrosa. Y Claro. eso puede ser grave. Puedes tener averías muy, muy graves. Así que, de verdad, profe, qué interesante. De verdad, una muy buena revisión de los principios de la conducción. Este segundo tema que parece muy difícil, pero me gusta mucho cómo lo hicimos de esta forma inversa. Partir por la seguridad pasiva y activa, porque pudimos revisar todo en un podcast que puede ser muy útil para que apruebes el examen teórico de conducción. Así que, profe, hasta la próxima. Nos vemos.